Reformé el apartamento de mi mamá, pero ella exigió que pagara el triple. Así que encontré otro lugar, y mi hermano mimado y su esposa se mudaron en su lugar. Luego, un mes después, mamá llamó y preguntó por qué no había pagado el alquiler. Siempre he sido la más práctica de mi familia, mientras que mi hermano mayor, Bart, estaba ocupado persiguiendo sus sueños de convertirse en un hombre de negocios exitoso. Yo me centré en subir la escalera corporativa, paso a paso. Ese enfoque finalmente dio sus frutos cuando conseguí un puesto en Crawford & Associates con un salario que hacía que mi trabajo anterior pareciera calderilla. ¿El único inconveniente? El viaje al trabajo me estaba matando. 2 horas de ida significaban que pasaba 4 horas al día solo para ir y venir del trabajo. Después de 2 semanas de esta pesadilla, supe que tenía que encontrar un lugar más cerca de la oficina. Ese sábado, fui a casa de mis padres para nuestra cena familiar tradicional. Mamá estaba en la cocina revolviendo algo que olía increíble, mientras papá estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico. Parecía cualquier otra cena de sábado que habíamos tenido desde que era niña. ¿Qué tal el nuevo trabajo, cariño?, preguntó mamá mientras ponía una cazuela humeante en la mesa. En realidad, muy bien, respondí, ayudándola a poner la mesa. El único problema es el viaje al trabajo. Estoy buscando un lugar para alquilar más cerca del trabajo. Fue entonces cuando noté que mis padres intercambiaban una de esas miradas que habían perfeccionado en sus 30 años de matrimonio. Mamá se secó las manos en su delantal y se sentó. «Sabes, Amber», dijo, «podríamos tener una solución para ti». ¿Recuerdas el antiguo apartamento de la abuela Ellen? ¿El que heredé? Nuestros inquilinos se mudaron la semana pasada y está literalmente a 5 minutos a pie de tu nueva oficina. Casi se me cae el tenedor que sostenía. Por supuesto que recordaba ese apartamento. Había pasado incontables fines de semana allí cuando era niña, cuando la abuela Ellen aún vivía. Era un lugar acogedor, de 2 habitaciones, en un vecindario tranquilo, con ventanas enormes y un pequeño balcón donde la abuela solía cultivar sus queridas petunias. ¿Cuánto sería el alquiler?, pregunté, tratando de no sonar demasiado ansiosa. Mamá dijo una cifra que me hizo abrir los ojos de par en par. Era aproximadamente 1,5 veces menos que el precio promedio del mercado en esa área. Por supuesto, te haríamos un descuento familiar, añadió con una sonrisa. Lo tomo, dije de inmediato, sin siquiera intentar negociar. La ubicación era perfecta y el precio inmejorable. Eso está arreglado entonces, dijo papá, finalmente levantando la vista de su periódico. Ahora, ¿te enteraste del último éxito de tu hermano? Acaba de conseguir 3 nuevos clientes corporativos para su empresa de mensajería. Realmente se está haciendo grande en el negocio de las entregas. Y así, la conversación se desvió a su tema favorito, los logros de Bart. Me senté allí, removiendo la comida en mi plato, asintiendo en los intervalos apropiados mientras mis padres se deshacían en elogios sobre cómo su hijo se estaba convirtiendo en un empresario exitoso. Siempre fue así. Bart era el hijo de oro, el que se arriesgaba, el que se atrevía a soñar en grande. Yo era simplemente Amber. El día de la mudanza fue sorprendentemente rápido. La verdadera sorpresa llegó cuando entré al apartamento de la abuela Ellen con la primera caja en mis manos. El lugar estaba, digamos que los inquilinos anteriores no lo habían tratado exactamente como si fuera suyo. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz anticuado que se despegaba por las esquinas, había manchas misteriosas en el techo y el único mueble era un sofá antiguo que parecía haber sobrevivido a varias guerras. Esa tarde llamé a mamá, sentada con las piernas cruzadas en ese viejo sofá, el único lugar donde sentarse en todo el apartamento. «Hola, mamá, estaría bien si hago algunas reformas». Sonaba distraída, probablemente viendo uno de sus programas de cocina. «Oh, claro, cariño, solo no lo hagas demasiado brillante. Ya sabes cómo me siento con esos colores de neón modernos que usa todo el mundo hoy en día». Tuve que reír. «Mamá, ¿alguna vez me has visto usar algo más brillante que el azul marino? Créeme, estoy pensando más en tonos tierra y neutros». Esa noche, me sumergí en Internet, navegando por sitios web de diseño de interiores y tableros de Pinterest. Creé un tablero de inspiración completo con mi visión, grises cálidos, beiges suaves y el acento azul oscuro ocasional. Todo sería discreto pero elegante, cómodo pero ordenado.
Justo como yo, supongo. Los meses siguientes se convirtieron en una mezcla de trabajo y reformas. Llegaba a casa de la oficina, me cambiaba con ropa vieja y me ponía manos a la obra. Primero vino la eliminación del papel tapiz, luego la pintura, que me enseñó que solo una capa más rara vez es solo una capa más. Comprar muebles se convirtió en mi nuevo pasatiempo de fin de semana. Pasaba horas en las tiendas, probando sofás, midiendo espacios y comparando precios. Pieza a pieza, construí mi hogar, un cómodo sofá seccional gris, perfecto para noches de películas, una mesa de comedor de madera maciza con capacidad para 6 personas, una alfombra de área mullida que unía todo. La transformación tomó 6 meses de fines de semana y noches, pero finalmente, estaba hecha. Mirando alrededor de mi apartamento terminado, sentí una oleada de orgullo tan fuerte que casi me hizo llorar. Lo había hecho yo. Cuando mamá vino a ver el resultado final, estaba nerviosa. Caminó por cada habitación lentamente, pasando la mano por las nuevas encimeras de la cocina, examinando las lámparas cuidadosamente elegidas, estudiando el sutil patrón del papel tapiz en el dormitorio. Amber, dijo, finalmente girándose para mirarme, esto es notable. Casi me caigo. Mamá no era exactamente generosa con sus cumplidos, especialmente cuando se trataba de mí. Pero ahí estaba, realmente sonriendo, realmente impresionada. ¿Hiciste todo esto tú sola?, preguntó, señalando la sala de estar. Asentí, tratando de no parecer demasiado satisfecha conmigo misma. Bueno, los tutoriales de YouTube ayudaron mucho. Es hermoso, dijo, y luego hizo algo que no había hecho en años, me abrazó. Un abrazo real, no de esos rápidos y obligatorios que solía darme en las reuniones familiares. 2 semanas después, fui a otra cena familiar, prácticamente rebotando de emoción. Me habían ascendido en el trabajo, gerente de cuenta senior, con un buen aumento de salario y mi propio equipo para liderar. No podía esperar para compartir la noticia. Mamá, papá, dije durante una pausa en la conversación, tengo buenas noticias. Me ascendieron en el trabajo. Mamá apenas levantó la vista de su plato. Eso es bonito, querida. Se giró hacia papá, bajando la voz. ¿Has tenido noticias de Bart hoy? Fue entonces cuando comenzó la verdadera conversación de la cena. Resultó que la empresa de mensajería de mi hermano estaba en problemas. Un competidor más grande se había mudado a la ciudad, una cadena nacional con sofisticadas aplicaciones de seguimiento y precios más bajos. Los clientes de Bart se estaban yendo más rápido que ratas de un barco que se hunde. Vamos a ayudarlo, anunció papá, apartando su plato. Hemos decidido pedir un préstamo. Casi me atraganto con el agua. ¿Un préstamo? Mira, tal vez esto sea una oportunidad. Si no puede competir con esta empresa más grande, tal vez sea hora de intentar algo más. Empezar de nuevo podría ser mejor que tirar el dinero bueno después del malo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá y papá intercambiaron una de sus miradas, no las cariñosas que solían compartir, sino el tipo que decía que estaban decepcionados conmigo de nuevo. No entiendes de negocios, Amber, dijo papá finalmente, con voz severa. Siempre has jugado seguro con tus trabajos de oficina. Tu hermano es un empresario. Se arriesga. La familia siempre ayuda a la familia, añadió mamá con firmeza. Eso es lo que hacemos. Abrí la boca para discutir, luego la cerré de nuevo. ¿De qué servía? Ya habían tomado una decisión. Podría haberles dicho que descubrí la cura para el cáncer y aún así estarían más preocupados por las furgonetas de entrega de Bart. Los siguientes 6 meses fueron como ver un choque de autos en cámara lenta. Mamá llamaba ocasionalmente para ponerme al día sobre la situación, aunque nunca preguntaba. El préstamo que sacaron le compró a Bart algunas furgonetas nuevas y le ayudó a bajar sus precios, pero no fue suficiente. El competidor seguía expandiéndose, seguía quitando clientes, seguía promocionando su sofisticada aplicación y sus promesas de entrega al día siguiente. Luego llegó la llamada que había estado esperando todo el tiempo. La empresa de tu hermano se declaró en quiebra, dijo mamá, con la voz tensa por la emoción. Él y Sara se han mudado con nosotros, temporalmente, hasta que se recuperen. Apreté el teléfono con más fuerza, pensando en mi silenciosa predicción en esa cena 6 meses atrás. Lamento oír eso,
dije, porque ¿qué más podía decir? ¿Se los dije? Están durmiendo en tu vieja habitación, continuó mamá. Sara lo está llevando muy mal. Ya sabes cómo es ella con las apariencias. Sí, sabía cómo era mi cuñada. Sara siempre había mirado por encima del hombro mi simple trabajo de oficina, prefiriendo recordar a todos en las reuniones familiares que estaba casada con un CEO. Me pregunté cómo estaría manejando el vivir con sus suegros ahora. Ese fin de semana, conduje a casa de mis padres, diciéndome a mí misma que era solo otra cena familiar. Pero tan pronto como crucé la puerta, la tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Bart estaba despatarrado en el sofá de la sala de estar, revisando su teléfono. Apenas levantó la vista cuando entré, ofreciendo solo un gruñido que podría haber sido un hola. Sara estaba posada en el sillón como si estuviera sentada en un trono, su bolso de diseñador colocado cuidadosamente a sus pies. Me lanzó una de sus miradas características, del tipo que sugería que yo era algo que había encontrado pegado a su zapato. La cena está lista, llamó mamá, y todos nos reunimos alrededor de la mesa. Debería haber sabido que no debía esperar una comida tranquila. Bart comenzó lo que parecía un discurso ensayado sobre sus problemas de negocios antes de que siquiera hubiera tomado mi tenedor. Tenía todo bajo control, insistió, gesticulando con su cuchillo. El negocio estaba creciendo, nos estábamos expandiendo. Luego estos buitres corporativos se mudaron con su tecnología sofisticada y sus bolsillos llenos. Probablemente gastaron 1 millón en marketing, añadió Sara, removiendo la comida en su plato. ¿Cómo se supone que un pequeño negocio compite con eso? Exacto. Bart golpeó la mano en la mesa, haciendo que los vasos repiquetearan. Son solo matones con presupuestos más grandes y ni me hables de esos idiotas del banco que no nos extendieron la línea de crédito. Completos imbéciles que no reconocerían una buena oportunidad de negocio ni aunque les mordiera en él. Quizás, interrumpí, sin poder evitarlo, así es como funcionan los negocios. La competencia es parte del juego. Tienes que planificar estas posibilidades cuando inicias una empresa. El silencio que siguió fue absoluto. 4 pares de ojos me miraron como si acabara de sugerir que todos deberíamos empezar a comer piedras para el desayuno. ¿Planificar? Bart se burló. Fácil para ti decirlo desde tu cómodo trabajo de oficina. ¿Qué sabes tú de dirigir un negocio de verdad? Solo creo que, empecé, pero la mirada de advertencia de papá me hizo cerrar la boca. Me concentré en mi plato en su lugar, empujando mis guisantes en filas ordenadas. No aguanto más viviendo aquí, anunció Sara de repente, su voz goteando insatisfacción. Sin ofender, añadió, sin sonar arrepentida en absoluto, pero necesito mi propio espacio. Bart se animó de inmediato, como un títere atado a hilos. Oye, mamá, ¿qué hay del antiguo apartamento de la abuela Ellen? Todavía lo tienes, ¿verdad? Levanté la cabeza de golpe. Estoy viviendo allí, dije rápidamente, y lo he reformado completamente. Oh, sí, asintió mamá, de repente animada. Amber ha hecho un trabajo maravilloso con el lugar. Ahora se ve absolutamente hermoso. Vi la mirada que se cruzó entre Bart y Sara, rápida, calculadora, significativa. Algo frío se instaló en mi estómago. Pero aparté la sensación. Estaba siendo paranoica. Ellos no lo harían, ¿o sí? El miércoles por la noche, regresaba a casa del trabajo, pensando ya en las sobras que me esperaban en el refrigerador y en la nueva serie de Netflix que había estado guardando. Pero cuando llegué a mi piso, me detuve en seco. Había voces saliendo de mi apartamento. Voces familiares. Abrí mi puerta para encontrar a mamá, Bart y Sara parados en mi sala de estar como si fueran los dueños del lugar. Sara estaba pasando la mano por las cortinas nuevas que había colgado el mes pasado. Mamá, intenté mantener mi voz firme, ¿qué está pasando? Podrías haber llamado para decir que venías. Mamá movió la mano con desprecio, sin siquiera mirarme. No seas ridícula, Amber. Este es mi apartamento. No necesito permiso para visitarlo. Se me secó la boca. Algo en su tono me hizo sonar las alarmas en la cabeza. Observé cómo Sara continuaba su recorrido por mi apartamento, inspeccionando todo como si fuera una agente inmobiliaria haciendo una evaluación. Pasó los dedos por la nueva encimera de la cocina que había instalado,
se asomó al baño recién pintado y asintió con aprobación ante las estanterías empotradas que había añadido a la sala de estar. Finalmente, se sentó en el sofá, el viejo que había guardado de antes de la reforma, y sonrió con esa sonrisa de "el gato se comió la nata" que tenía. Esto es perfecto. Podemos mudarnos la próxima semana. El mundo pareció inclinarse hacia los lados. ¿Perdona? Yo vivo aquí. Este es mi hogar. Yo lo reformé. Yo soy la dueña, interrumpió mamá, con voz cortante. Yo decido quién vive aquí. Pero todo el trabajo que hice, señalé a las paredes que había pintado, los suelos que había restaurado, las innumerables horas de trabajo que había invertido en este lugar. ¿Transformé este apartamento? Oh, sí, la sonrisa de mamá se volvió calculadora. En realidad, como has mejorado tanto el apartamento, el valor de mercado ha subido significativamente. Si quieres quedarte, el nuevo alquiler será 3 veces lo que estás pagando ahora. La sangre se me escurrió de la cara mientras todo encajaba en su lugar. Lo habían planeado. Mamá sabía que no podía permitirme el triple del alquiler. Mi ascenso era bueno, pero no tan bueno. Estás tratando de echarme, dije, mi voz apenas un susurro. Mamá se encogió de hombros, sin siquiera molestarse en negarlo. Si no puedes permitirte el nuevo alquiler, probablemente deberías empezar a buscar otro lugar. Tienes una semana para mudarte. Sin esperar mi respuesta, se dirigieron hacia la puerta. Sara ya estaba al teléfono, presumiblemente haciendo planes de mudanza. Bart no había dicho una palabra en todo el tiempo. No necesitaba hacerlo. Mamá se detuvo en la puerta pero no se giró. Una semana, repitió, luego cerró la puerta tras ellos. Me quedé parada en medio de mi sala de estar, la sala de estar que había pintado, decorado, convertido en un hogar, y sentí que las paredes se cerraban sobre mí. La cálida sensación de orgullo que había sentido al mostrarle a mamá mi reforma hacía solo unos meses se convirtió en ceniza en mi boca. Mientras mi familia probablemente esperaba que pasara esa noche llorando en mi almohada, yo ya estaba en mi teléfono desplazándome por listados de alquiler. A medianoche, había encontrado el lugar perfecto, un moderno apartamento de un dormitorio a solo 2 cuadras de mi oficina. El alquiler era más alto de lo que le había estado pagando a mamá, pero no me importaba. Lo primero que hice el jueves por la mañana fue llamar al trabajo y decir que estaba enferma por primera vez en 3 años. A las 9 de la mañana, había visitado el nuevo apartamento. A las 10 de la mañana, había firmado el contrato de alquiler y pagado el depósito. La propietaria, una mujer sensata llamada Janet, levantó una ceja cuando pregunté si podía mudarme de inmediato. Siguiente parada, una empresa de mudanzas. Encontré una que se especializaba en mudanzas el mismo día y no me importó pagar el recargo por urgencia. Mientras esperaba que llegaran, recorrí mi apartamento, no, el apartamento de mamá, con notas adhesivas marcando todo lo que compré con mi propio dinero. Los mudanceros llegaron a las 2 de la tarde. Estaba en la sala de estar, dirigiendo el tráfico como un director de orquesta. ¿El seccional gris? Mío. ¿La mesa de comedor y las sillas? Mías. ¿Todos los electrodomésticos de la cocina excepto la estufa y el refrigerador? Míos. ¿Esas estanterías? Las instalé yo misma. También se vienen. Artículo por artículo, mis cosas entraron en el camión, la cafetera en la que había gastado después de mi ascenso, el colchón de espuma viscoelástica que había comprado en una oferta de Black Friday, el soporte de televisión que había instalado yo misma después de ver 3 tutoriales diferentes de YouTube. Todo lo que había comprado para hacer de este lugar un hogar. Todo fue a cajas y al camión. Cuando terminaron, el apartamento se veía casi exactamente como el día en que me mudé. Paredes vacías, suelos desnudos y ese viejo sofá sentado solo en medio de la sala de estar como un capitán hundiéndose con su barco. Eché un último vistazo, recordando todos los fines de semana que había pasado pintando estas paredes, todas las horas de la tarde que había invertido en hacer de este lugar hermoso. Luego cerré la puerta con llave, puse mis llaves en un sobre y las deslicé por debajo de la puerta principal de mis padres de camino al nuevo apartamento. Pasé esa noche instalando mi nuevo apartamento, arreglando muebles hasta que todo se sintió bien. No fue hasta la mañana siguiente que se desató el infierno. Las llamadas comenzaron a las 7 de la mañana, mamá, Bart, Sara, mamá de nuevo, Bart de nuevo.
Vi mi teléfono vibrar sobre mi nueva encimera de la cocina, tomando un sorbo lento de café de mi cafetera reubicada. Después de la sexta llamada, finalmente contesté. ¿Cómo te atreves? La voz de mamá explotó a través del altavoz. El apartamento está completamente vacío. Tu hermano y Sara no tienen donde dormir excepto ese viejo sofá. No tenías derecho a llevarte todos esos muebles. Tomé otro sorbo de café, sintiéndome sorprendentemente tranquila. En realidad, tenía todo el derecho. Compré todo con mi propio dinero. Tengo todos los recibos por si quieres verlos. Dejé lo que estaba allí originalmente. ¿Sabes, ese sofá que tan felizmente me dejaste usar? Hubo un momento de silencio, luego mamá me llamó algo que habría hecho que la abuela Ellen se lavara la boca con jabón. La llamada terminó con un clic. Mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo a los 30 minutos de la llamada de mamá, esta vez con notificaciones de mensajes. Bart y Sara aparentemente se habían turnado para inundar mi aplicación de mensajería. Bruja vengativa. Eso fue de Sara. ¿Cómo te atreves a llevarte todo? Solo estás celosa porque Bart es un verdadero empresario y tú solo eres una oficinista. Los mensajes de Bart no eran mejores. Pedazo de egoísta. Siempre has estado celosa de mi éxito. Ahora estás tratando de castigarnos solo porque estamos pasando por un mal momento. Con mucho estilo, hermana. Con mucho estilo. Los mensajes seguían llegando, cada uno más vitriólico que el anterior. Según mi querido hermano y su esposa, yo era avariciosa, despiadada, vengativa, mezquina, cruel, egoísta, y mi favorito personal, una dron corporativa sin alma que no reconocería la lealtad familiar ni aunque la mordiera en la cara. Leí cada mensaje una vez, luego cerré la aplicación sin responder. En lugar de involucrarme en su drama, me volqué en instalarme en mi nuevo lugar. Arreglé mis muebles, decoré las paredes y comencé a construir una nueva vida. Pasó un mes sin contacto de mi familia. Me encantaría decir que no pensaba en ellos, pero eso sería una mentira. De vez en cuando, me encontraba preguntándome cómo les iba, si habían logrado amueblar el apartamento, si mamá aún hacía su famosa lasaña para las cenas de los domingos. Pero aparté esos pensamientos cada vez que surgían. Habían tomado su decisión. Entonces, exactamente un mes después de la mudanza, mi teléfono se iluminó con el número de mamá. Casi no contesté, pero una combinación de curiosidad y esperanza persistente me hizo cogerlo. El pago del alquiler no ha llegado, dijo sin preámbulo, con voz acusatoria. No pude evitarlo. Me reí. Por supuesto que no. Ya no vivo allí, ¿recuerdas? Me echaste. Ese no es el punto, espetó mamá. Esperamos que continúes con los pagos. Mi risa murió en mi garganta. Perdona. Estamos pasando por un momento muy difícil ahora mismo, Amber, dijo. Todavía estamos pagando el préstamo que sacamos para el negocio de Bart y él no puede permitirse pagar el alquiler ahora mismo. La familia necesita tu ayuda. Déjame aclarar esto, dije lentamente, apretando el teléfono con más fuerza. Me echaste del apartamento para que Bart y Sara pudieran mudarse, y ahora quieres que siga pagando el alquiler de un apartamento en el que no vivo solo para que ellos puedan vivir allí gratis. La familia ayuda a la familia, dijo mamá como si eso lo explicara todo. Sabes que estamos luchando con los pagos del préstamo y Bart todavía está tratando de recuperarse. Esa frase de nuevo. ¿Cuántas veces la había oído a lo largo de los años? Siempre cuando necesitaban algo de mí, nunca cuando yo misma necesitaba apoyo. Algo dentro de mí finalmente se rompió. ¿De verdad? Eso es lo que hace la familia. Mi voz estaba sorprendentemente firme ahora. ¿La familia echa a un hijo a la calle para hacerle sitio a otro? La familia le quita el hogar a alguien y luego exige que siga pagando por él. Estás dramatizando. No, mamá, dije. Estoy siendo realista. Por primera vez en mi vida, estoy viendo las cosas exactamente como son. Esta actitud tuya, lo de, la familia ayuda a la familia, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? Yo también soy familia. O al menos se suponía que lo era. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando mamá volvió a hablar, su voz era fría. Estoy muy decepcionada contigo, Amber.
De hecho, me reí. Qué gracioso. Estaba a punto de decir lo mismo de ti. Terminé la llamada e inmediatamente bloqueé su número. Luego, en rápida sucesión, bloqueé el número de papá, el de Bart y el de Sara. Abrí todas las aplicaciones de mensajería en mi teléfono y también los bloqueé allí. Para asegurarme, revisé todas mis cuentas de redes sociales y también los bloqueé. Se sintió como cortar un miembro, pero de alguna manera, finalmente pude respirar. Pasaron semanas, luego meses. A través del boca a boca familiar, principalmente mi prima Rachel, que siempre había sido decente conmigo, me enteré de retazos sobre lo que estaba pasando. Aparentemente, a Bart se le había ocurrido otra brillante idea de negocio, algo sobre entrega de comida artesanal para mascotas o tal vez una caja de suscripción de comida orgánica. Rachel no estaba muy segura. Mis padres estaban haciendo rondas, pidiendo dinero de inicio a varios parientes. La mayoría de ellos tuvieron suficiente sentido común para negarse. Solo el tío Derek, conocido por cobrar tasas de interés que harían ruborizar a un usurero, se ofreció a ayudar. Ni siquiera mis padres estaban lo suficientemente desesperados como para aceptar esa oferta. Lo último que oí fue que estaban considerando sacar otro préstamo para financiar la última aventura de Bart. Rachel me contó esto mientras tomábamos café un sábado, observándome cuidadosamente para ver mi reacción. ¿Qué piensas de eso?, preguntó. Revolví mi café con leche, considerando la pregunta. 6 meses atrás, habría estado preocupada a muerte. 3 meses atrás, habría estado enfadada. ¿Ahora? No es mi circo, no son mis monos, dije, y me sorprendió descubrir que lo decía en serio. Rachel sonrió. Pareces diferente, dijo. Más feliz. Pensé en mi nuevo apartamento, decorado exactamente como yo quería. En mi reciente ascenso en el trabajo, el que había celebrado con mi equipo en lugar de mi familia. En las clases de cocina que había empezado a tomar los fines de semana, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo cuando estaba reformando el antiguo apartamento. Lo estoy, respondí. De verdad lo estoy. Más tarde esa noche, me senté en mi sofá, en mi apartamento con una copa de vino, pensando en todo lo que había sucedido. Las palabras de mamá resonaron en mi cabeza por última vez: la familia ayuda a la familia. Tenían razón en una cosa, la familia debería ayudar a la familia. Pero en algún momento del camino, habían olvidado que la ayuda debe ser mutua, que el amor debe ser incondicional, que la familia significa apoyar el crecimiento de los demás, no habilitar sus fracasos. Tomé otro sorbo de vino y sonreí. Tenía mejores cosas que hacer que intentar arreglar personas que no querían ser arregladas. Mucho mejores cosas, de hecho.